fin de semana. Repasamos títulos. Primero de los temas tiene que ver con la Argentina, que viene en términos financieros después de haber pagado el viernes este vencimiento de 4.216 millones de dólares. ¿A dónde apunta el gobierno? Por supuesto, a cumplir con lo acordado, que es acumulación de reservas. Ya la semana que pasó, después de la apertura del cepo, por primera vez el Banco Central intervino comprando reservas sin que llegara el valor del dólar al techo de la banda. Algo así como 170 millones de dólares fue el acumulado en la semana. Está enfocado, por supuesto, a la compra de reservas mientras empieza a mirar la inflación. Y por eso este segundo título, que tiene que ver con el precio de la carne, que fue un gran protagonista de las mediciones de inflación los últimos 2 meses del año 2025. Se apuesta a que el valor de la carne empiece a estabilizarse, va a bajar seguramente un poco la demanda, tras lo que fue la suba de demanda de fin de año, y esto va a hacer que los precios empiecen otra vez a tranquilizarse. Digo, es importante porque más allá del cambio que se hizo en la metodología de medición de la inflación, los alimentos y sobre todo la carne sigue siendo un producto que impacta en la medición inflacionaria. Por eso la apuesta que después de la suba de noviembre y diciembre se empieza a acomodar el precio de la carne. Tercer título. Bueno, más de 12.000 hectáreas ya fueron arrasadas por estos incendios que te mostraba también cómo estaba amaneciendo hoy Cristian Balbo allí en Chubut. Se calcula que de los 32 focos activos ya hay 22 que fueron controlados. Todavía quedan 10 focos y el temor, desde ya corrida la lluvia, porque ayer tuvimos la posibilidad de unas lluvias que ayudó y mucho a poder controlar estos incendios. Lamentablemente no hay pronóstico de lluvia ahora y esto sí hay que depender, o va a depender mucho de lo que es viento y temperaturas que no vuelvan a activar los focos ya extinguidos. Mientras tanto, siguen las investigaciones. Desde el gobierno de Chubut ya se descuenta que esto fue completamente intencional. Se está tratando, recuerden, hay 50 millones de pesos de recompensa para quien dé datos de los que comenzaron este incendio. Cuarto tema, nos lleva a Cuba. Ayer el presidente Donald Trump le dijo a Cuba que le conviene sentarse a negociar porque no hay más barriles de petróleo. Hasta ahora recuerden que Venezuela le entregaba a Cuba entre 35 y 40.000 barriles diarios sin pagar absolutamente nada, más allá del pago del valor. Cuba nunca pagaba estos barriles, cortó este envío a Estados Unidos. Cuba está viviendo su peor crisis energética, te diría, desde la llegada del dictador Fidel Castro hace muchas décadas ya. 40% tan solo de la energía es cubierta por la propia generación cubana, el resto tiene que ver todo con importación de petróleo, que ahora va a verse dificultada, o si querés te diría completamente anulada. Hoy en la isla prácticamente hay que contar los momentos que hay luz, no los momentos donde... Repasamos diarios. Título de Clarín: de Trump a Cuba no tendrán más petróleo ni dinero de Venezuela. 35.000 barriles aproximadamente por día es lo que se le envía, o lo que se le enviaba desde Venezuela a Cuba, que no pagaba absolutamente nada. Cuba es aproximadamente entre el 35 y el 40% de su energía lo que produce. El resto requiere del petróleo de Venezuela, en su momento era petróleo de Rusia, después Venezuela, que no paga. Pero la crisis energética hoy de Cuba es muy cerca de lo terminal. Son muy pocos los momentos del día donde hay energía. No es que hay cortes todos los días, no, hay energía cada tanto. Básicamente es un gran corte eléctrico lo que sucede en Cuba, donde ayer además el presidente de los Estados Unidos le dijo: les conviene negociar porque no vamos a venderle más, no se le va a enviar más, a lo cual el dictador de Cuba le contestó al presidente de Estados Unidos que a ellos nadie le dicta qué hacer. Es muy compleja la situación de Cuba, porque está en una crisis económica, ni hablar, y en una crisis energética. Bueno, la economía de Cuba perdió el 15% del PBI en los últimos años. Es decir, el derrumbe de la economía cubana es gigantesco. Presos políticos, pese al reclamo de Estados Unidos, se frenó la liberación. Bueno, acá hay que entender que hasta ayer no había mucha información, pero después se dio a conocer una lista de nuevos liberados de los distintos centros de detención clandestinos, en muchos casos que tiene Venezuela.
En total sumarían 29 hasta ahora, agregados los 12 o 14 que fueron liberados ayer. Insisto, no hay una cifra oficial, pero habría habido nuevas liberaciones ayer, pese a la información inicial que hablaba de que se habían frenado. Centenares de muertos por la represión de la dictadura religiosa de Irán. Acá también hay que empezar a mirar, porque miramos mucho Venezuela, pero atención con Oriente Medio, porque la situación puede complicarse y mucho. Son más de 10.000 detenidos, arriba de 500 muertos en las protestas que se están dando en una Irán donde ya está prácticamente aislada en términos de comunicaciones, cortada todo lo que significa internet, acceso a redes, cortado teléfonos celulares, las señales completamente anuladas. Así se está dando una de las mayores represiones religiosas que se conoce en Irán. Hay también advertencia por parte de los Estados Unidos. Ayer el gobierno de Estados Unidos dijo que el gobierno de Irán se había comunicado con Estados Unidos para sentarse a negociar. Bueno, por supuesto, después tenés la otra declaración por parte también del gobierno de Irán, diciéndole o llamando la atención que no se le ocurra a Estados Unidos meterse en este conflicto. Pero es sangriento lo que está pasando en Irán. Corrupción en la AFA, la IGJ le intima a justificar los balances entre la AFA y la Superliga, o la Liga, no sé, no me acuerdo cómo se llamaba. Son 450 millones de dólares que los contadores de la AFA van a tener que presentarse a la IGJ y justificarlos, porque están presentados los balances, pero no tienen explicaciones en una cantidad de gastos y en total suman presentaciones por 450 millones de dólares que esta semana deberían empezar a explicar. Cambió el clima de negocios y llega una nueva ola de CEO a las empresas. Estamos hablando de empresas muy grandes de la Argentina, multinacionales algunas, argentinas otras. Claro, hay una economía diferente. Ya hoy la empresa tiene que empezar a maximizar todos los recursos, a producir más y se empieza a acabar el negocio financiero. La Argentina durante mucho tiempo tuvo en sus cúpulas gerenciales especialistas en el sector finanzas. Hoy tienen que empezar a producir, bajar costos, bajar precios y ganar a través de la cantidad y no del precio. Y después de 15 años se separan Macri y Julián Aguada. Para muchos es un blanqueo de una situación que ya era conocida. Título de La Nación. Después lo vamos a hablar con el señor Pellenberg. Las claves de Colapinto por el video, además que se conoció con Colapinto aparentemente con un cambio de físico muy grande entrenando allí bajo la lluvia. Malas noticias por ahora por el motor Mercedes en Alpine. No sé si falta documentación o faltaban parámetros, pero no se pudieron llevar adelante las pruebas que estaban previstas por el momento. El gobierno fragmenta la reforma tributaria ante la resistencia de las provincias. El sur de Brasil, una sucursal de la argentinidad, sí, Florida ya hace varios años que es casi te diría uno de los destinos más importantes de argentinos en el exterior. Más pagos millonarios a una forma vinculada a Tobillino, otro de los títulos que ya prácticamente es un título diario. Trump acorrala al régimen de Cuba y abajo la represión de Irán dejó 538 muertos y 10.000 presos. Página 12, el sueño de la Cuba propia. Se hablaba mucho el fin de semana de un futuro con Marco Rubio como candidato a presidente de Cuba. Lo mismo lo había posteado también el presidente Trump, había reposteado un posteo que hablaba sobre eso. El final de la historia entre Macri y Aguada y por qué la Patagonia se incendia todos los años, algunos de los títulos de Página 2. El cronista, reforma laboral, Caputo se reserva el poder de decisión sobre la baja de impuestos que trae la ley. Recuerden que la reforma laboral, que es lo que más le importa al gobierno, es raro, pero tiene dentro de la reforma varias modificaciones impositivas. Por eso la reforma tributaria tal vez quede en segundo o tercer lugar. El Banco Central compra dólares en enero y alimenta la suba de bonos con la mira puesta en el riesgo país y abajo expectativa en el Mercosur por el acuerdo con la Unión Europea. Podría haber una reunión en breve entre el presidente Javier Milei y Lula en un momento de relación compleja entre la Argentina y Brasil. Bueno, crónica, Popular y Olé. Cuba, el próximo objetivo de Trump, el más millonario, ganó 1-0 el primer partido del año de River, amistoso por supuesto. Aire acondicionado, baja la temperatura, recalienta el bolsillo. Después de 15 años la separación de Macri y Julián Aguada, los títulos son muy parecidos en general. Le investigan crimen a balazos de un peluquero argentino, esto fue en México, allí en la zona de Playa del Carmen y Cancún.
y los hermanos sean unidos en el Dakar. Nos vamos a Popular, la separación de Macri y Aguada. Asesinan a tiros a un argentino en México, ahí en Tulum. Estafa del verano, ahora clonan el WhatsApp para vaciar cuentas. Atención Brasil con el tema pagos online. Arrancó con una victoria, hablamos de River frente a Millonarios. Incendio en Chubut, la lluvia trajo algo de alivio, pero sigue la alerta. 22 de los 32 focos de incendio, 22 están ya controlados, en muchos casos extinguidos, pero todavía quedan 10 focos importantes. Venezuela, familiares de presos políticos al fin pudieron visitarlos en algunos centros de detención, no en todos. Bueno, un tema sobre el costo de pasar las vacaciones en la costa y la lista del Mundial que ya toma forma. Me parece que hay que... Acá la clave es, bueno, los que no son seguros, pues seguros hay muchos, quiénes ingresarán y quiénes no. Finalmente, título de Olé, 1-0, Millonarios, una señal, 2 de 3, debutaron 2 de 3. Quique, bienvenido, muchas gracias.